Buenas tardes. Otra vez estamos para meditar en la palabra de Dios. Espero que tengan sus Biblias con ustedes, que sean Biblias así o en sus teléfonos o algo para poder seguir con nuestro estudio, porque vamos a empezar con una lectura bíblica, lo que creo que es siempre importante. Y nuestro texto que vamos a meditar hoy se encuentra en la Epístola a los Efesios, capítulo 1, los versículos 15 hasta 23. La semana pasada habíamos mirado los 14 primeros versículos. Ahora esta parte, que es una especie de oración por parte del apóstol Pablo. Entonces leamos a partir de Efesios capítulo 1 y versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así la palabra de Dios. Es interesante que ese texto, ese pasaje nos habla bastante de poder y fuerza, como en otras partes de esa misma epístola que vamos a ver. Pero creo que la clave de nuestro texto para entenderlo se encuentra en el versículo 18, cuando dice al principio, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué digo eso? Pues muy a menudo los creyentes piensan que necesitan recibir más cosas de parte del Señor. Pablo parecía pensar que los creyentes necesitaban más bien más entendimiento de lo que ya tenían. ¿Sería nuestro caso hoy en día que necesitamos más entender más lo que ya tenemos? Me parece que sí. La ignorancia de lo que tenemos ya es como si no tuviéramos esas cosas, porque no las podemos aprovechar si no sabemos lo que tenemos. Y por esa razón Pablo oraba así por los creyentes. Él no oraba por su salud, no oraba por su prosperidad económica, ni siquiera oraba por el crecimiento numérico de la iglesia. Pablo oraba para que Dios les diera entendimiento de lo que ya tenían. Otra cosa en esas oraciones que vemos de Pablo en las diferentes epístolas es que nunca le vemos orando por inconversos. Es sorprendente. Siempre está orando por creyentes. ¿Por qué? ¿Es porque no le importan los inconversos? Supongo que sí ha orado por inconversos. Y en 1 Timoteo capítulo 2 decía que hay que orar por todos los hombres, es decir, todos los seres humanos.
Pero su énfasis era claramente orar por los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando los creyentes van bien, van a poder alcanzar a los no convertidos con el Evangelio. Si los creyentes no van bien, pues los que van a sufrir o padecer más de eso serán los no convertidos. Bueno, entonces vamos a mirar esa oración un poco más cerca. Yo dije que creo que la clave es esa parte, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Dios está pidiendo que los ojos del entendimiento de esos creyentes fueran abiertos para que pudieran saber, darse cuenta de ciertas cosas. Y él empieza diciendo, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. Se ha dicho que no se puede vivir sin esperanza, y es cierto. Gente que pierde toda esperanza en la vida, muy a menudo acaban dejándose morir o hasta de manera más activa, terminar con su propia vida. Perder esperanza es algo muy peligroso. No es solo un bajón psicológico. Es mucho peor que eso. Entonces, vivir sin esperanza es algo muy triste y muy duro. Es que para el creyente es nuestra esperanza que motiva la actividad y la perseverancia cristiana. Es nuestra esperanza que hace que nos esforcemos. Es nuestra esperanza que hace que perseveremos. ¿Por qué? Bueno, si no tuviéramos esperanza, ¿qué valdría la pena de perseverar cuando hay dificultad, cuando todo va mal? Pero teniendo esperanza, pudiendo ver al otro lado del río, si se puede decir así, pudiendo ver al otro lado de las aflicciones, de las dificultades, entonces pasamos a través. Sí, sufrimos, sí encontramos difícil, pero la esperanza nos permite pasar a través. Necesitamos detenernos y pensar en lo que nos espera, lo que nos está esperando ya en el futuro. Por ejemplo, un alumno, un estudiante en la universidad, cuando está llegando a su último o penúltimo año de estudios, haciendo proyectos y trabajos muy difíciles, está luchando con un montón de lectura que tiene que hacer, de presentar unos trabajos, y se pregunta cómo lo va a hacer, cómo lo va a conseguir, tiene dolor de cabeza, le falta tiempo, pasa partes de la noche despierto, muy difícil. ¿Qué es lo que le va a hacer perseverar? Está pensando en el diploma que va a recibir al final. Y posiblemente está pensando en las aperturas que eso le va a dar de trabajo después, ¿no? Es que tiene esperanza. No tiene los ojos solo fijos en la dificultad ahora. Está mirando al futuro. ¿Qué hace cuando un obrero está trabajando y trabaja duro? Le duele todos los músculos y bueno, largas horas de trabajo y es desagradable. A veces hasta el jefe no es muy agradable con ellos, etcétera, ¿no? ¿Le vale la pena seguir?
pero hay la paga al final. Y aun si la paga no es tanto como quisiera, pero tiene la esperanza al menos de una paga que le va a permitir dar de comer a su familia, permitir mantener un techo, una esperanza que al final del día o de la semana o del mes habrá una paga. Y por eso sigue, por eso persevera. Es lo mismo con el creyente, no solo que Jesús volverá y aparecerá en la gloria, sino que nosotros también vamos a ser glorificados junto con Él. Según Colosenses capítulo 3, leemos esto en los versículos 3 y 4. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tenemos esta esperanza, tenemos esta seguridad, porque Dios lo ha dicho, la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, con esa esperanza futura, estamos capaces de pasar a través de las aflicciones actuales, lo más duro que pueden ser. Entonces, eso es la importancia de esta esperanza. Y por eso Pablo estaba pidiendo a Dios que alumbre los ojos de los creyentes para que pudieran entender cuál es esta esperanza que tienen, a la cual son llamados. Un poco menos atención en nuestra condición actual y más atención en nuestra condición futura. Eso es lo que hará toda la diferencia. Pablo dijo en Romanos capítulo 8 que nuestras aflicciones actuales eran como nada en comparación con la gloria a venir. ¿Cree usted esto? ¿Que las aflicciones actuales son como nada en comparación con la gloria a venir? Porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Eso no significa que nos gustan las aflicciones. Y no significa que no oramos para que Dios ponga fin o que alivie al menos las aflicciones. No significa que nunca nos vamos a quejar. Pero al mismo tiempo, al fondo de nuestro corazón tenemos esta esperanza. A veces la palabra por esperanza en inglés es como una esperanza de quizá, me gustaría que, lo espero, pero no estoy seguro. Pero eso no es el sentido de esperanza ahí. La esperanza es mucho más claro en español, ¿no? Porque el significado de la palabra en español es igual como en griego, significa lo que nos espera, lo que, por ejemplo, digo, estoy esperando hacia las 4 para tal cosa, o estoy esperando a mi esposa que va a salir de la puerta dentro de unos minutos. Eso es algo seguro. Y estoy esperando la hora de cenar, por ejemplo. Yo sé que para algunos eso no es tan seguro, pero al menos en mi caso, cuando sé que voy a cenar, es bastante seguro. Nuestra esperanza es algo absolutamente seguro. Nuestra esperanza de la venida de Cristo y que vamos a aparecer con Él, ser manifestado con Él en gloria. Entonces, eso es la primera cosa por las cuales, la primera de las cosas por las cuales Pablo pedía a Dios que alumbrara los ojos de sus lectores. Hubo una otra cosa, una segunda cosa también. Y lo vemos allí en el versículo 19, en el mismo versículo 18 del capítulo 1 de Efesios.
Dice la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso también da algo, va un poco con la esperanza, pero toca también el ahora. Hay un libro por el Dr. John Stott que hablaba mucho del ahora, pero no todavía. El sentido que hay cosas que tenemos ahora, pero no todavía en el pleno sentido de la cosa. Pero ahora lo disfrutamos de lo que tendremos. Hablando de la esperanza cristiana, de nuestra herencia. Pues una herencia es algo que estamos seguros de recibir. La herencia es algo que está escrito, está escrito legalmente, ¿no? Cuando alguien que tiene posesiones muera, él ha hecho un testamento y el abogado a veces o el notario lee a los herederos cuál es la herencia, lo que cada uno va a recibir. Eso es algo seguro. Lo bueno es que en cierto sentido ya tenemos nuestra herencia. Vamos a tener nuestra herencia y ya tenemos nuestra herencia. En el sentido que ya tenemos la relación con Cristo. Solo que un día será más claro, más íntimo, más vivido. Nuestra herencia que tenemos ya, pero no todavía. En ese sentido. Una vez hay la historia de un anciano que una vez decidió finalmente mirar a través de una vieja Biblia de familia que tenía, pero que nunca la había mirado, lo había descuidado. Y él había heredado esa vieja Biblia de su tía cuando era joven. Su tía al morir le había dejado una muy pequeña herencia escrita así: a mi amado Stephen Marsh, dejo mi Biblia de familia y todo lo que ella contiene, junto con el resto que quede después de haber pagado los gastos funerarios y deudas y cosas. Pues una vez terminado todo, le había quedado quizá unos centenares de dólares para Stephen. No mucho, pero sabía. Y este vivió unos 30 años más después en pobreza, con mucha pobreza. La historia no nos dice el por qué, pero por algunas circunstancias vivía en pobreza. Pero ahora, muy mayor, mirando a través de las cosas que tenía empaquetado antes de mudarse, iba a mudarse a la casa de su hijo en su vejez, pues se puso a mirar aquella vieja Biblia que había heredado pero que había descuidado. Y a medida que miraba a través de las hojas, las páginas, ¿cuál fue su sorpresa al hallar miles de dólares escondidos entre las páginas de esa Biblia? Miles de dólares. Había vivido en pobreza, teniendo ya una herencia entre las manos que ignoraba. Pues nosotros los creyentes a menudo somos así, que hemos tenido una herencia, hemos recibido ya una herencia de parte del Señor, pero lo ignoramos. Y no lo estamos aprovechando porque no sabemos lo que tenemos. Y es por eso que es tan importante que usted medite las Escrituras para entender bien la herencia que usted ha tenido. Medite las Escrituras. Lee y vuelve a leer el Nuevo Testamento para ver lo que tiene ya. Lee también el Antiguo Testamento. Y los Salmos son poesía, ya lo sé. Himnos que canciones que diferentes hombres como David había escrito. Pero
nos ayudan a entender algo de la maravillosa relación que tenemos con el Señor, que es nuestra herencia. Lo podemos disfrutar ya. ¿Está usted disfrutando de la vida cristiana o ya sí, soy cristiano, pero ya no puedo hacer esto porque no soy cristiano? No puedo hacer aquello porque soy cristiano. Sí, voy a la iglesia, sí, porque bueno, soy cristiano y hay que ir a la iglesia que quieras y sí, ya. Estoy contento de que estoy cristiano, pero de ser cristiano, obviamente ya sé que estoy perdonado y mejor así, ¿no? Quiero ir al cielo y no al infierno. ¿Eso es todo la vida cristiana que usted tiene? ¿Solo eso? ¿No está disfrutando de esa relación viva, poderosa con Cristo? El problema entonces es que no lo sabemos o que lo olvidamos demasiado fácilmente. Es por eso que Pablo oraba con tanto fervor, que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. De paso, cuando dice conocimiento de Él, la palabra conocimiento ahí no se trata de un conocimiento intelectual. No se trata de haber estudiado teología, aunque teología lo recomiendo, es fascinante, pero está hablando de un conocimiento activo, un conocimiento práctico, una relación viva con Él. Cuando yo digo que conozco yo no sé, a Miguel de Cervantes, lo único que puedo conocer de él es que ya leí, él escribió lo de Don Quijote. Y que yo leí una versión simplificada de Don Quijote. Entonces, dice que conozco a Cervantes. Es un poco broma decirlo, ¿no? Pero se suele decir que se conoce. O conozca en inglés a Shakespeare, porque he leído muchas de sus obras de teatro, de sus dramas. Conozco a Winston Churchill, pero ¿conozco a esas personas en el sentido de haberles conocido o reconocido? No, no. Pero conocer a Jesucristo es haber tenido un encuentro con Él y seguir en una relación viva con Él. Eso es el conocer bíblico. Eso es el sentido bíblico de conocer. Entonces, dice ahora para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Eso es 19, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La palabra poder dos veces en este versículo y la palabra fuerza una vez. Entonces sí, la idea de poder tiene importancia. Hay creyentes que están buscando poder. Bueno, desgraciadamente hay ciertos evangélicos que buscan poder político, ¿no? Quieren que su iglesia tenga poder político, tenga importancia ahí en la nación. No es de ese tipo de poder que la Biblia habla. No es mirar no en el sitio bueno. No tengo nada en contra de la política y que creyentes se implican en la política, no tengo ningún problema. El problema es que cuando queremos que la iglesia tenga un poder político. No, está hablando de otro poder. Un poder tremendo
que ya tenemos. No es algo que hay que ir pidiendo, oh Señor, dame poder espiritual, dame poder, Señor. No. Gracias, Señor, por el poder que ya me has dado. Pero ¿cómo puedo decir gracias si ni siquiera sé que tengo poder? Porque soy ignorante. Entonces Pablo ora que Dios alumbra los ojos de los creyentes para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, ya tenemos poder. Sí, algunos piensan que necesitan más poder. Imagínense una empresa con un enorme edificio lleno de maquinaria, todo listo para producir lo que la empresa produce, no importa cuál es. Pero el edificio está en silencio total. La maquinaria no está funcionando. ¿Por qué? ¿Sería porque las máquinas no funcionan? No. ¿Sería porque no hay sistema eléctrico? Tampoco. Es que necesita estar conectado con la luz. El sistema eléctrico está y la máquina está, pero la máquina necesita estar conectado para que funcione. Y usted y yo necesitamos estar conectados con el Señor, saber el poder que Él ya nos ha dado en nuestra relación con Él. No hay nada mal ni con la maquinaria ni con el sistema eléctrico. El problema es simplemente la falta de conexión. Busca el rostro del Señor. Medita las Escrituras. Habla con el Señor. Abra los ojos para ver, para entender el poder que Él ya le ha dado o que Él ya está operando en su corazón. Hemos de darnos cuenta cuánto poder ya tenemos y que tenemos todo lo que necesitamos ya. Por eso que en Colosenses capítulo 2 leemos que somos completos en Cristo. En otra tradición ya lo tenemos todo en Cristo. Tenemos el poder para vivir una vida que complace a Dios. Y no hay nada más importante que eso. Tenemos el poder para tener un matrimonio exitoso. Y eso es importante. Tenemos el poder para testificar del Evangelio. ¿Recuerdan aquel texto en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8? Dice, recibiréis poder, el Espíritu Santo que viene sobre vosotros, y seréis testigos míos. El poder que Dios nos da, que Dios ya nos ha dado en Cristo, mediante su Espíritu, tiene un propósito central: ser testigos suyos. El propósito no es de hacer sanidades, no es de hacer milagros, no es de cambiar el clima. El poder es para ser testigos. Y cualquier de esas otras cosas, si Dios quisiera utilizarlos apoyando nuestro testimonio, pues eso es asunto de Dios, no es asunto nuestro. Pero el propósito del poder que nos ha dado es ser testigos suyos. Ahora bien, no es nuestro poder, pero sí que es su poder que está actuando en nosotros. Y eso es fantástico. Yo no sé si usted ya se ha sentado en un avión. Yo recuerdo especialmente las primeras veces que me senté en un avión. Esos grandes aviones intercontinentales.
y estoy sentado ahí pensando y mirando el tamaño de ese avión más grande que muchos edificios son. Y cuando el motor se pone en marcha y el avión empieza a mover tranquilamente y con sus ruedas, ¿no? Pero luego cuando despega y siento el poder que le hace levantar ese enorme trozo de máquina, siento el poder en eso, me llenaba el corazón un poco de cierta emoción, de excitación, de sentir ese poder. No es nada comparado al poder espiritual que ya tenemos en Cristo Jesús. Aprovechalo, aprovechalo. Medite las Escrituras para descubrir más de ese poder que Él le ha dado. Como digo, no es nuestro poder, pero es el poder que Dios que actúa dentro de nosotros para transformarnos y para utilizarnos también a su manera, no a la nuestra. Si Pablo estuviera orando por nosotros hoy, ¿qué piensan que él pediría? ¿Qué es lo que él pediría para nosotros hoy en día? ¿Cree que él pediría que tuviéramos mejor situación económica? ¿Cree que él pediría que todos tuviéramos buena salud, que pasáramos a través de esa COVID-19 sin ninguno de nosotros caer enfermos, etcétera? Obviamente, cuando sus amigos estaban enfermos y él oraba, pero ¿cree que eso sería el énfasis de sus oraciones? ¿O sería más bien lo mismo que en aquel tiempo? Yo creo que pediría estas mismas cosas para nosotros. Que Dios alumbre los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia en Cristo, y para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y quizás es lo que debemos aprender a estar pidiendo también por nosotros mismos. No tanto más poder, sino más saber, más entendimiento de lo que tenemos. No más gloria, sino más esperanza. No menos aflicciones, sino más esperanza. Eso verdaderamente debería ser el tema de nuestras oraciones, el tema principal. No digo que no oramos por nada más. No digamos que no presentemos nuestros problemas de cada día al Señor. Pero eso debería ser al fondo. Debería estar al fondo de nuestras oraciones. ¿No cree que eso sería mucho mejor para nosotros creyentes? Poner nuestro énfasis en el lugar adecuado para que Dios bendiga, no con salud, no con dinero, pero con los ojos abiertos a ver todo lo que ha puesto en nosotros. Que el Señor les bendiga y que les dé una buena noche de descanso.